directa, Ajá, pues se hacen dos fracciones, digamos, el problema, con este problema que tú pusiste, profe. sí. No, que No, tres, ¿ustedes tres. cómo saben primero para saber que es una proporción directa? Es lo que es la pregunta. Pues lo que yo creo es que si es una proporción directa, es que aumenta, y si es una proporción inversa, es que disminuye. Bueno, por ahí va la cosa, pero cuando es proporción directa es que las dos aumentan, las dos razones, ¿cierto? El antecedente del consecuente aumenta, ¿sí? Aumentan o se encogen o se simplifican, ¿sí? De manera igual, ¿sí? Se multiplica o se divide por el mismo número, ¿cierto? Se multiplican proporcionalmente, ¿cierto? Sí, señora. Cuando nosotros hablamos de proporción inversa es cuando una aumenta y la otra disminuye, ¿cierto? Y, Sí, señora. y que, y, Profe, y digamos, también profe, se relacionan con una cierta cantidad. Si ustedes se dan cuenta en los problemas de los patos, los pintores, no me acuerdo cuál otro más, siempre relacionan en cuánto tiempo se podrían comer los animales, si aumentan los animales o disminuyen, ¿cierto? Siempre sí, había señora. con algo en comparación, ¿sí? Digamos, cuando nosotros hablamos de proporción inversa, directa, no hay comparación, sino que cada vez aumenta, aumenta, aumenta y no va a tener no se va a disminuir de nada, sino siempre va a aumentar o disminuir en la misma razón, ¿cierto? Entonces, Sí, cuando señora. nosotros en este caso, nosotros sabemos que es proporción directa porque así como aumentan los trenes, pues aumentan también los pasajeros, ¿cierto? Si yo tengo más buses, pues más gente va a ir. Si tengo menos buses, pues menos gente va a ir, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, por lo tanto, es proporción directa. ¿Listos? Entonces, ya No, o saben, sea, proporción directa es que los dos disminuyen o aumentan. Y la exacto, proporción inversa es que pues uno aumenta mientras el otro disminuye o el otro aumente, el otro disminuye mientras el otro aumenta. exacto. Y además hay que tener en cuenta que la proporción inversa siempre tienen algo en comparación, ¿sí? Digamos, si en tanto tiempo o cuánto tiempo se demorará en pintar la casa, en cuánto tiempo se demorará en comerse los, esto siempre están comparando con algo, dependiendo de la cantidad de personas o animales o lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como no están comparando con nada, no dicen, tantos trenes transportan tantas personas, entonces, ¿cuántos trenes transportarán tantas personas, cierto? Por lo Sí, tanto, señora. digamos, si tengo trenes, pues acá vamos a acabarían los vagones, ¿cierto? Entonces aquí ya saben que tenemos tres magnitudes, que son los trenes, los vagones y las personas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo siempre organizo mi información. Entonces, trenes, vagones y pasajeros. Entonces, ya saben que 3 trenes tienen 12 vagones y 18 pasajeros, transportan 1.800 pasajeros. Igualmente pongo cuántos trenes con 10 vagones, cuántos pasajeros transportarán. Y se dan cuenta, yo solo organicé mi información. Yo siempre organizo porque si ustedes lo hacen así, ustedes no sabrían por dónde arrancar, ni qué comparar con qué, ni nada de eso. Por eso siempre les digo que hagan la tabla y si se dan cuenta, yo siempre la pongo para que ustedes no se confundan. ¿Listos? Sí, Entonces yo señora. cuando otra pongo la proporción directa, lo que hago es establecer mis razones. No pongo las magnitudes porque si no se confunden un poco. Solo pongo las razones, ya sabemos que lo que vamos a encontrar son pasajeros. Y entonces a la derecha, si se dan cuenta, a la derecha yo puse la razón que tiene 1.800, la que tiene el valor desconocido, ¿cierto? Yo la puse a la derecha y las otras yo las puse tal cual están en mi tabla. Arriba está el 3 y abajo está el 4, arriba está el 12 y arriba está el 10. ¿Sí? Tal cual los puse ahí. ¿Listos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les decía que es muy complejo manejar, cuando es proporción directa, pues de acá yo que multiplico con qué, con qué lo divido, ¿cierto? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a manejar con dos magnitudes, ya sabemos que multiplicamos ay, por esa no es, multiplicamos en diagonal y dimos, pero que me quedó solito, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, necesito que hayan dos razones nomás. Por lo tanto, para eso, lo que hago es multiplicar mis dos razones de frente, así como multiplicamos fracciones. Entonces, multiplico el 3 por el 12 y el 4 por el 10.
¿Listos? Entonces, por lo tanto, eso me da 3 por 12 me da 36 y 4 por 10 me da 40. Entonces aquí yo ya tengo una proporción que yo ya la sé resolver. Como es proporción directa, yo sé que ustedes ya lo saben resolver. Multiplico en diagonal y divido por el que me quedó solito, ¿cierto? Entonces me queda así, 1800 por 40 dividido entre 36. Y pues cuando yo multiplique 1800 por 40 me da 72.000. Dividido entre 30 me da la cantidad de pasajeros, que son 2.000 pasajeros que va a transportar. ¿Listos? ¿Claro, chica? Sí, señora. Lille. Muchas gracias. Entonces, cuando es proporción directa, siempre multiplicamos de frente. ¿Listos? Para poder formar tener nomás dos proporciones. ¿Listos? Para poder llegar a algo que ya conocemos y lo sabemos resolver. Yo creo, Lillian ya había tomado apuntes de esto, no sé. Puedo volver malvado. Lillian. Profe, ya tomo captura y ya ahorita lo adelanto, ¿sí? Es que no, para no... Míralo bien, Lillian, y mira a ver qué es. José Ángel, su merced, se ha puesto atención. ¿Qué proporción es esa? ¿Directa o inversa? Ya que lo veo por ahí. 15 metros. ¿Esa proporción qué es? ¿Directa o inversa? La que está ahí. Profe, yo sé. Profe, Una pregunta. Señora. ¿Puede preguntar, acabo de explicar la inversa? No, esa es directa. Ah, tengo una pregunta, profe. Quiero volver malvado porque no puedo volver malvado. La inversa, o sea, no sé cómo identificarla. Listo, tranquilo. Entonces como Lidia no estuvo el uno, entonces lo que estoy haciendo es explicarle a ella y que ser también solidarios por los compañeros que algunas veces no pueden ingresar. ¿Listos? Porque yo le dije, no, pues hoy termino esto y ya el lunes empezamos con lo otro. ¿Listos? Entonces, en este caso es proporción directa. ¿Por qué, Lidia? Si su merced me dicen que una perforadora una taladora perfora 15 metros por cada día trabajando 8 horas. O sea que si yo tengo una taladora y tala eso 15 metros en tantas horas, pues si yo tengo 2 taladoras, pues también va a aumentar su distancia, ¿cierto? Más metros van a perforar, entonces por lo tanto es proporción directa, ¿listos? Y Sí, por lo señor. tanto también es compuesta, creo que es por lo tanto también es compuesta porque manejan tres magnitudes, la cantidad de taladoras, los metros con los que está talando y las horas con las que está ahí trabajando la máquina. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, es compuesta. Entonces, cuando yo también organizo mi tala, el número de taladoras, el número de días que trabaja, el número de horas que trabaja al día y la cantidad de metros que está perforando. Entonces, igualmente, yo sé que una taladora trabaja 8 horas al día y perfora 15 metros. Igual, o la otra taladora, 2 taladoras que trabajan un poco menos de horas, trabajan 6 horas, no sabemos cuántos metros va a talar. Hay que multiplicar de diagonal. Todavía no es diagonal. Jonathan. Entonces, yo lo que hago aquí, igualmente, pongo la primera razón aquí a la derecha y pues las otras razones los pongo ahí al lado. ¿Listos? Entonces, mi papá, bueno, en fin. Entonces yo pongo al lado izquierdo las razones. ¿Listos? Entonces, mire, si se dan cuenta, yo en la esquina yo puse aquí la razón que el valor que yo no conozco, no tengo ni idea. Y aquí al lado derecho yo puse las que ya conocía, ¿cierto? No pongo de magnitudes para que no se confundan porque ya sabemos que lo que vamos a encontrar son metros. Entonces, para poder formar una proporción que solo tenga 2 razones, ya sé que como es directa, yo lo multiplico de frente, o sea, multiplico el 1 con el 8 y el 2 con el 6. Entonces, por lo tanto, voy a tener
que cuando dije 8 por 1 me da 8 y 2 por 6 me da 12. ¿Listos? Cuando ya tengo dos valores, entonces hago lo que ustedes ya saben hacer. Multiplico en diagonal y divido por el que me quedó solito. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, me da que 15 por 12 me da 180 y pues lo voy a dividir entre 8. Cuando yo haga esa división, yo sé que la taladora perforó 22 metros, 5. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, son 22 metros y medio, más o menos 22 metros y medio fue lo que taló con 2 taladoras. ¿Listos? Si se dan cuenta, así como aumentó esta, así como aumentó esta, también aumentaron los metros, ¿cierto? Aumentó taladoras, por lo tanto, tiene que aumentar también los metros, por lo tanto, es proporción directa. ¿Listos? Compuesta y directa, porque cuando hablamos de compuesta, tienen que haber más de tres magnitudes. ¿Listos? ¿Claro, Ligen? Ligen. La profe. Sí, Porfa, tómale pantallas. Profe, ¿será que usted me puede explicar uno? Yo me adelanté. Es proporción inversa. Porque si se dan cuenta, espérame un segundo, si inversa. Entonces, ¿yo cómo sé que esa proporción es inversa? Primero, estamos comparando la cantidad de obreros, los días, y mira, acá está la clave. Terminan un trabajo, ¿cierto? En 25 días. Acá, ¿cuánto tiempo terminarán 5 obreros trabajando 10 horas al día? Lo que me están comparando es con el mismo trabajo, ¿sí? 5 obreros, ¿cuánto se demorarán a hacer el mismo trabajo? Exactamente eso. Si se dan cuenta, estamos comparando con algo y lo que está aún disminuyendo son los obreros. Pero igual necesitamos saber cuántos 5 obreros necesitan terminar ese mismo trabajo. Cuando hablan de comparar, terminar, o digamos como yo hacía con lo de los perros, los patos y los pintores. Los 3 ejemplos siempre me decían cuando terminan el mismo trabajo, cuando terminan de comerse la misma comida, si aumenta la cantidad de animales, pues cuánto tiempo se demorará hacer con lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me identifico, terminan un mismo trabajo o comparan siempre con algo, en lo mismo siempre va a ser inverso. ¿Listos? ¿Claro eso, Mariana? Mariana. O sea, Profesor, entrecortado. ¿Cómo, Mariana? es que no entiendo cómo esa parte de ¿cómo le digo? De los números cuando No, no alcanzo a escucharla bien. Se escucha muy entrecortado, profe. Sí, pues como les he dicho, digamos, ustedes saben, ¿listos? Si se dan cuenta, acá me dice, acá está la clave, ¿listos? Pero, ay, venga, pero mejor minimizo esto. Acá está la clave, me dice, un equipo de motocars, ese me parece que apareció en el quizzes, son capaces de hacer una revisión completa de uno de sus coches. ¿Cuántos mecánicos necesitarán para hacer? ¿Cuántos mecánicos se necesitaron si se tardaron en realizar la revisión en 60 segundos? Si se dan cuenta, están también comparando una revisión completa, pero ¿cuántos trabajadores necesitaron para hacerla en 60 segundos? Siempre comparan con lo mismo, ¿listo? Por ejemplo, aquí creo que se ve más claro no creo que sea de los mismos. Acá, digamos, acá siempre me dicen que es proporción inversa porque mire, me están comparando, tengo 6 pintores en 2 días, pintan un muro. ¿Cuántos pintores necesitarán ¿cuántos pintores se necesitaron para que se tardaron 3 días en realizar el mismo trabajo? Cuando me hablan del mismo trabajo, estamos hablando de proporción inversa. La clave, el problema siempre me bota si es proporción inversa o directa. Siempre, sino que hay que aprender a leer y aprender a identificarlo. ¿Listos? Por ejemplo, este también es de los pintores, el de los patos. Sí, mire. proporción inversa es porque hacen lo mismo, pero le suman, digamos, ahí más días. Exacto, más días o más pintores. Otras cosas. O sea, exacto. Por ejemplo, el de los patos.
Si 10 patos tienen comida para tantos días, ¿para cuántos patos habrán? ¿Cuántos patos habría si la comida se acaba en 25 días? Si se dan cuenta, también están comparando la cantidad de comida, pero aquí necesitamos saber cuántos patos habrán, ¿cierto? Siempre me están comparando con la misma comida, no me están comparando con otras cosas más, sino lo único que está aumentando o disminuyen. Bueno, si aumentan los patos, pues obviamente se disminuyen los días. Si disminuyen los patos, pues aumenta la cantidad de días. ¿Listos? Sí, tranquilo, yo vi que Juan Sebastián no está prestando atención y por lo tanto yo ya tomé pantallazo. ¿Listos? Yo ya tomé pantallazo para cuando, por cualquier cosa, digo, mira, profe. ¿Listos? Y vamos Sí, en la cantidad de perros. Ay, oiga, ¿por qué hay tantos? Nicole Wilder Franco, bueno, admitir. Acá en este ejemplo, espérame un segundito. Esto es proporción. Patos. Ay, ¿que no tiene una de perritos? Profe, Bueno, ya saben cuando es proporción inversa. Pintores, no. Yo tenía uno de perros, pero no me acordaba. ¿Listo? No tengo en mi cabeza uno de esos, pero digamos en la cantidad de patos. Si se dan cuenta, siempre que nosotros trabajamos con proporción inversa, señora, entonces esta es proporción inversa. ¿Por qué? Ay, venga. Entonces, inversa, porque están comparando con el trabajo, terminan un mismo trabajo, ¿listo? Entonces, por eso yo sé que es proporción inversa. Comparan la cantidad de obreros con un mismo trabajo. ¿Listos? Entonces, ¿cuándo es eso? Cuando pasa eso, ay, miren, quedan 10 minutos. Cuando pasa eso, entonces, ¿yo cómo hago la proporción inversa? Mariana. Señora. ¿Yo cómo desarrollo la proporción inversa? ¿Esta es inversa, profe? Sí, esa es inversa. ¿Cómo yo la desarrollo? ¿Cómo hago el procedimiento? Pues pone el 25 aquí, Bueno, voy a hacerlo aquí, voy a rayar. Ignoremos obreros y solo me voy a quedar con estos dos. Cuando yo multiplico, ¿cuándo qué? Cuando yo tengo proporción inversa con dos magnitudes, nomás lo que yo hago es multiplicar de frente y divido por el que me quedó solito, ¿cierto? Multiplico mi razón y divido por el otro, ¿cierto? La proporción inversa. ¿Cierto? Cuando yo desarrollo proporción inversa. Multiplicar. Sí, entonces, igualmente se va a hacer ¿con qué? Con descompuesta. ¿Listo? Entonces, voy a multiplicar todas mis expresiones. Voy a multiplicar todo esto. Lo multiplico y lo multiplico. Multiplico 8 por 12 y 8 por 25. Igualmente voy a dividir y yo multiplico esos dos. Pero parece ser que yo voy a dividir. ¿Listos? Igualmente se hace igualmente, sino que en este caso se aumenta otra magnitud de más. Entonces, por lo tanto, yo organizo mi razón tal cual yo la tengo ahí. Si se dan cuenta, yo puse esta razón igualitica acá. Puse 8 décimos, lo puse aquí igualitica mi razón. Y puse acá la que no conozco, ¿cierto? Esta que no conozco también la puse acá. Entonces, igual, así como yo soluciono proporción inversa, igualmente lo voy a multiplicar todos mis números donde tengo mi razón, ¿cierto? Entonces, yo multiplico 12 por 8 y por 25, que son exactamente estos mismos números, ¿listos? Y voy a dividir por el que me quedo solito. Solitas que están ahí son estas, ¿listos? Entonces, cuando yo multiplique eso, me va a dar 12 por 8 por 25, me da 240 y pues 5 por 10 me da 50 y cuando yo haga la división de eso me da 48 días. Por lo tanto, aquí van a
la cantidad de días que se van a demorar, pues obviamente van a ser más, ¿listos? Que son 48. Si se encuentra entre más trabajadores, menos días se tardarán. Entre menos trabajadores, pues más días se tardan, ¿listos? Claro, Lijen se alcanzó a escuchar ¿y qué? Ay, se me olvidó. Lijen y Michelle. Michelle, ¿sí alcanzó a entender? ¿Escuchar bien? Lijen, Profe, ¿y de dónde sale ese 48? Que es que no entiendo. ¿cuál 40, 48? ¿Y de dónde sale, profe? De dividir 2.400 entre 50. Ah, bueno, señor. ¿Listos? Entonces, Profe, lo puedes escribir. ¿qué es geometría? Con los conceptos básicos de la geometría. ¿Listos? Se me crean unas Y nos lo van a buscar y a indagar a ver qué es. ¿Listos? De tal manera que yo cuando pregunte, yo le puedo preguntar a cualquiera a ver si hizo realmente la tarea. ¿Listos? Sí, profe. ¿Listo? Chao, niños, que estén bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.